Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. El que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Muy buenas noches tengan todos ustedes, amables televidentes, bienvenidos a Desde Otra Óptica, su programa periodística por aquí por Enlace Televisión y además por la señal de Facebook Live. Les habla quien les saluda, Daniel Jesús Barbayanes, tarjeta profesional de periodista 11025 del Ministerio de Educación Nacional. La semana pasada hicimos un programa que ha sido controversial e incluso noticia nacional, pero solamente por cuestión de tiempo, solamente entrevistamos a David Ravelo Crespo, aunque los entrevistados eran dos. Hoy es como la segunda parte de la continuidad de ese programa y hoy nos acompaña el representante de la Cámara, José Aristides Andrade. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Aristides. Muchas gracias a usted, Daniel, por invitarme a su prestigioso programa y desde aquí presentar un saludo muy cordial a toda la comunidad de Barranca Bermeja y en general a quienes observan en este momento tan importante programa de televisión en Enlace 10. Bueno, para darle continuidad, la noticia de la semana anterior es que la persona que actuó como fiscal y que responsabilizó, acusó a David Ravelo Crespo y lo llevó prácticamente a que un juzgado lo condenara a 18 años de prisión. Ese fiscal hoy está en la cárcel o fue capturado por la fiscalía, cosa curiosa. Y la pregunta es, ¿ese mismo fiscal que llevó ese caso fue el mismo fiscal que llevó el caso suyo? Sí, cómo no, Daniel, esa persona que no podía ser fiscal fue quien sustanció la supuesta investigación contra mí y la envió a la Corte Suprema de Justicia para que sirviera como elemento en el proceso que me adelantara la Corte y hacerme el juzgamiento. Pero afortunadamente hoy podemos demostrar una vez más de cómo ese proceso penal, tanto de David Ravelo como mío, fue producto de la corrupción que se ha apoderado en la justicia y producto seguramente de una trama con un gran fondo político que aprovechó la circunstancia de decadencia y corrupción que se ha apoderado de la justicia colombiana, porque uno no puede explicarse cómo una persona, como en mi caso, de toda una vida limpia, de una trayectoria en la que nunca fue objeto de señalamiento alguno, pueda ser mancillada de la noche a la mañana por las declaraciones de un criminal, pero además acogidas por una persona que supuestamente representa la majestad de la justicia. Entonces se descubre a los 2 años de habernos iniciado ese proceso que quien nos había investigado era sencillamente un criminal, un bandido que se había incrustado en la Fiscalía General de la Nación, aprovechando la circunstancia de que esa fiscalía había sido permeada por grupos delincuenciales que cada día se van descubriendo más, producen escándalos como ya estamos acostumbrándonos a ver a través de las noticias. Lo que yo no alcanzo a entender es como una persona que antes de ser fiscal
había sido sancionado por la Procuraduría, es decir, antes de ser fiscal ya tenía encima una sanción. Cuando alguien va a trabajar en lo público, entre los requisitos lo primero que exigen es que tenga pasado judicial, no tenga ningún tipo de relación en pasado judicial, ni pasado fiscal con la Contraloría y con la Procuraduría, que no haya tenido sanción alguna. Pero cómo se volaron todos esos requerimientos y termina como fiscal, es lo que uno no entiende. Eso lo que indica es la corrupción que se encuentra incrustada en esos organismos de control, porque esos documentos bajisalvos que necesariamente, sobre todo el de la Procuraduría, que lo había destituido y lo había inhabilitado de manera permanente, uno no entiende cómo pudo colarse en la Fiscalía el señor William Pacheco Granados. Y en cambio a un pobre diablo que va a acceder a una OPS, a una orden de prestación de servicio, sí le esculcan todo en la Procuraduría y en la Fiscalía. Y lo que demuestra esto es que la Fiscalía en ese momento estaba cooptada por los delincuentes. Y además la astucia del señor Pacheco para colarse en esa institución, porque no presentó los documentos como deberían ser y sencillamente aparece nombrado haciendo omisión de una sanción permanente de por vida que había sido impuesta por la Procuraduría. Pero adicionalmente en la Fiscalía posaba como un administrador de justicia muy importante y había logrado embaucar también a algún grupo de fiscales a través de la creación de una asociación colombiana de fiscales y se había hecho nombrar presidente de los fiscales de Colombia, imagínense. Pero lo inaudito es que 2 años después de haber iniciado el proceso contra mí y contra Ravelo, que mediante investigaciones impulsadas por los amigos de David y por mi hija Claudia Andrade, se descubrió que este era un delincuente que estaba colado en la justicia y que quien lo auxiliaba como investigador en el CTI era otro delincuente que por cierto había estado en Barranca Bermeja siendo miembro de la Armada Nacional. ¿Tiene el nombre de esa persona? Ese es Jairo Salazar Medina. Sí. Y William Pacheco había sido teniente de la policía cuando cometió el crimen por el cual había sido sancionado por la Procuraduría como un crimen de lesa humanidad, la desaparición forzada de un joven, Guillermo Hurtado Parra, en Armenia. Y ese par de ciudadanos que deberían ser un crisol para administrar justicia eran los que nos investigaban y nos acusaban. Hasta ahí, en mi caso, yo entendería que el señor presentó una acusación ante la Corte Suprema de Justicia basada en toda la tramoya que montó. Pero lo inaudito es que un señor magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que se supone encarna la majestad de la justicia en su expresión máxima en Colombia, no tuvo la molestia de averiguar, de hacer las indagaciones necesarias para investigar si eso que le entregaban era cierto y si quienes lo habían hecho tenían la idoneidad y la competencia para hacerlo. Porque la Constitución del 91 exige que a los parlamentarios los investiga y los juzga la Corte Suprema de Justicia. Es decir, había que hacer una investigación por parte de la Corte Suprema. Ese señor Alfredo Gómez Quintero, el magistrado, que ya no es hoy magistrado
ahora está dedicado a defender, entre otras cosas, gente acusada de corrupción. Sencillamente tomó lo que le entregó William Pacheco Granados y dijo, sí, cójanlo preso y ya. Entonces eso prácticamente me produjo un desplazamiento forzado, porque como quedó demostrado finalmente, la Corte tuvo que absolverme. Pero Daniel, quedó en firme, está en firme esa absolución que hizo la Corte. No tiene ninguna apelación, los fallos de la Corte Suprema son de única instancia. Pero yo quiero aquí hacer algunas observaciones que quedan como reflexiones de este caso, para ver cómo se atropella en Colombia. Todos los días veo quejas sobre las actuaciones arbitrarias, de manera particular de la Fiscalía, otras veces de jueces, y he reflexionado sobre la frase de Martin Luther King, cuando dijo, no me duele las cosas malas que hacen los malos, sino la indiferencia de la gente buena. Eso quedó para la historia, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo en mi exilio conocí episodios que le dan a uno tristeza. Por ejemplo, me hicieron conocer una grabación de uno de los noticieros del 22 de agosto de 2015, si mal no recuerdo, de la emisora Yarigués Estéreo, donde de pronto aparece el locutor diciendo, y ahora les vamos a presentar a un invitado especial. Me imagino que la gente estaría pendiente, bueno, vamos a ver, es un personaje muy importante, va a decir cosas muy importantes. Y resulta que el personaje invitado especial era el señor Mario Jaime Mejía, alias el panadero. Sí, señor. Y uno el paramilitar que el paramilitar que denunció a David Ravelo y a mí. Pero resulta un poco extraño que se le dé el tratamiento de invitado especial a una persona cuyo acto más importante en la vida de los barranqueños fue haber sacrificado 32 personas el 16 de mayo de 1998. La masacre famosa que conoció el mundo, donde dejaron tendidos 7 personas en la Comuna 7 y se llevaron 25 personas y las desaparecieron. Bueno, uno explica cómo es posible que se utilice una emisora para hacer una apología de lo que dice una persona que le ha causado tanto daño a la sociedad de Barranca Bermeja. Adicionalmente a que después hubo otras masacres en las que participó el mismo señor. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando en la sociedad barranqueña? Enfrentan en una emisora la trayectoria de una persona que tuvo una vida honorable durante todo su recorrido público y privado, para presentar como especial las manifestaciones mentirosas de un bandido que le hizo tanto daño a la sociedad barranqueña. Vamos a continuar en unos minutos, vamos a unos mensajes de interés y seguimos con este tema que ha sido controversial desde la semana anterior, cuando se conoció la decisión de la propia Fiscalía que uno de sus antiguos miembros había sido capturado, pero no lo presenta como fiscal, sino lo presentó como oficial de la policía. Vamos a unos mensajes y ya regresamos.
Enlace Televisión, más cerca de ti. Esta es Camila. Trabaja en una zapatería. Este es Miguel. Tiene una tienda de electrodomésticos. Los dos viven y trabajan en Barranca Bermeja. Miguel compra en la zapatería de Camila y Camila en la tienda de electrodomésticos de Miguel. Los dos apuestan por comprar en Barranca, porque si compras en Barranca, el dinero se queda en Barranca. Así de claro. Regresamos a Desde Otra Óptica, el testimonio hoy con el representante de la Cámara, José Aristides Andrade. Es que usted, pues tras cámara, me hace acordar, me recuerda algo curioso que ocurrió en esa fecha cuando la imputación de cargos al panadero. Sí, cómo no, es que es curioso y sospechoso que al panadero, como era lógico, yo lo demandé a través de mi abogado y de las acciones que emprendió Claudia por falso testimonio y fraude procesal. ¿Cómo va esa investigación hoy? Esa investigación, como hecho curioso, presenta que al panadero tuvo audiencia de imputación de cargos el 20 de agosto. Sí. Y el 22 de agosto lo presentan como invitado especial en Yariñez Estéreo. Y dentro de las cosas, como quien dice, para que se defienda el panadero. Y algo que me causó casi que risa, es que dentro de las declaraciones del invitado especial, insinuó o dijo textualmente que yo lo estaba calumniando. O sea, según eso, tendría que pedirle perdón. Sí. Y lo cierto es que hoy el señor panadero, después de tomarle el pelo durante 6 años a este proceso, porque no iba el abogado, hacía toda clase. Si no se presentaba él, el abogado tampoco lo hacía. Entonces, toda clase de maromas. El 9 de mayo próximo aspiramos a que se cierre el juicio. En un mes. Y haya una decisión del juez que tiene la causa. Pero otro hecho curioso de este proceso, Daniel, es que días antes de que se produjera la orden de captura que emitiera el magistrado Alfredo Gómez Quintero, Claudia estaba luchando y peleando el aval del Partido Liberal para ser candidata a la alcaldía de Barranca Bermeja. Lo estaba disputando con el señor Darío Echeverri. Y estamos hablando de 2010. 2010. 2010. Listo, ajá. Y eso, bueno, eso parecería no tener ninguna connotación. Pero lo que ¿había consulta interna? No, se estaba disputando, no habían definido el mecanismo, pero ella era precandidata. Era precandidata. Y la sorpresa que me llevo ahora es que el señor Alfredo Gómez Quintero, quien fue el que recibió sin ningún análisis la investigación de William Pacheco Granados, es el abogado principal de Darío Echeverri en su defensa en el proceso que le adelanta la Fiscalía en la actualidad. Oye, las vueltas que da la vida, ¿no? Eso a uno a veces lo pone a pensar. Pero para que la ciudadanía comprenda, yo siempre tuve un gran concepto y un gran respeto por la majestad de la justicia y lo mantengo. Pero nunca me imaginé encontrarme con los episodios de corrupción que me tocó vivir. Uno de ellos, una tutela que instauró mi abogado y Claudia ante el Consejo Superior de la Judicatura, de pronto
alguien de los que asisten por allá, dice que era un conjuez, le dice que se necesitan 3.000 millones de pesos para que eso salga. Dice, primero, no los tenemos. Segundo, si los tuviéramos, tampoco los damos, porque era una grosería. Pero adicionalmente esa tutela llega a la Corte Constitucional. Y el magistrado que la tuvo se demoró 27 meses para resolver la petición de justicia que se le hiciera a través. ¿Y era una tutela? Y era una tutela, 27 meses. La tutela fue creada para responder máximo en 15, 20 días hábiles. Bueno, pero se demoró 27 meses. 27 meses, pero además, cuando salió la sentencia, daba risa el criterio con que se expresó, que sí tenía derecho, pero que todavía no, que tenía que esperar a que hubiera un fallo, es decir, a que me condenaran para poder sí reclamar. 27 meses. Pero en cambio el señor luego tuvo un escándalo porque... ¿El señor quién? El señor magistrado. Ajá, que se demoró 27 meses. El nombre, disculpe, del magistrado. Iván Palacios. Ah, ya, sí. Ese señor sí falló muy rápidamente una tutela que habían instaurado un par de señoras homosexuales de Medellín para que, alegando el derecho a adoptar un niño. Eso pues lógicamente ellas lo hicieron en todo su derecho y demás. Pero lo extraño es que esa sí salió rápido y no importa que haya salido rápido, eso está bien. Lo extraño es que después se descubrió, y así está en el escándalo de esa época, que el niño adoptado era sobrino del magistrado. Ay, caramba. Entonces digo yo, bueno, pero ¿qué está pasando en eso? Este calvario y tener que soportar y ver la majestad de la justicia mancillada por los escándalos. Y finalmente se descubre que la Sala Penal de la Corte Suprema estaba infiltrada por algo que denominaron el cartel de la toga, y eso era lo que me estaban juzgando a mí. El cartel de la toga que se hizo famoso cuando Alejandro Ordóñez fue Procurador General de la Nación, porque dicen que él cambió puestos en la Corte por la Procuraduría, creo que fue ese. Yo no me pegaría del intercambio de favores que pudiera haber. Es que es la calidad de quienes estaban juzgándome, ¿sí? Que lo descubrió la DEA. Y entonces, ¿cómo se resume en este proceso? Era un proceso penal en el que el único decente era el reo, que era yo. Porque un fiscal criminal, de violador de derechos humanos, un auxiliar del fiscal del CTI es oficial de la Armada que había sido destituido por malos manejos del fondo rotatorio de la Armada. Además señalado por la organización Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de haber cohonestado el crimen de Manuel Gustavo Chacón en Barranca Bermeja. Caramba. Un Consejo Superior de la Judicatura donde le piden 3.000 millones de pesos a mi hija. Un magistrado de la Corte Constitucional que se demora 27 meses para dar un fallo. Y una sala penal en donde hoy en día están siendo juzgados y están siendo investigados y demás unos miembros acusados de ser del cartel de la toga. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Finalmente, quizás aquel que está en este momento en sintonía ve en usted esa cantidad de situaciones que se dieron, martirio, entre otras cosas, que a usted le tocó vivir. Dice, bueno, pero finalmente, ¿cuál fue la decisión de la Corte en el caso de Aristides? Bueno, pues la Corte, después de 7 años y medio, suficiente tiempo para haber investigado todo lo que fuera,
encontró que era mentira los señalamientos que me habían hecho. Que los hubiera podido encontrar desde el comienzo, porque, Daniel, aquí se puede aplicar una máxima que le aprendí al padre Gabriel Ojeda cuando yo estaba en primero de bachillerato. ¿Cuál? El padre Gabriel Ojeda, que me daba religión, decía: para saber que un huevo está picho no hay necesidad de comérselo. Si a los 2 años se descubre que el fiscal era un bandido, ¿por qué había que seguir ese proceso? Daniel Coronel lo dijo en una El Transformer. columna, la columna del Transformer. Dijo: ese proceso debe revisarse, conociendo que el fiscal era un bandido. Así lo dijo textualmente. ¿Ustedes tuvieron que llegar a esa etapa de revisión en la Corte? No, el mío fue un juicio directo de la Corte. Perfecto. Y fallaron absolviéndome, y espero llevarlo a la Comisión Interamericana por la violación de derechos, que podrían ser objeto de otro programa donde contaría todas las vulgaridades que hicieron con mi familia y conmigo. Eso en cierta manera sacó de la política a Claudio Andrade, ¿no? Lógicamente, parece que todos los días queda casi comprobado de que el principal objetivo era sacarla a ella, porque a mí ya me habían sacado. Montaron una estrategia aquí en esta zona del Magdalena Medio, los señores del paramilitarismo, para que yo no saliera elegido en el año 2002. Por cierto, dentro de las cosas curiosas que me ha tocado ver después de pasar esto, es ver un 24 de diciembre, creo que fue, una noticia en El Espectador donde sale de una reunión que hubo en Puerto Berrío, aparece un periodista que fue luego candidato al Senado en Barranca Bermeja, y el señor alcalde, el director de la Cámara de Comercio de la época, y alguien que no había sido candidato ni siquiera a concejal o edil, aparece candidato al Senado. Entonces, además de que el propio Ernesto Báez dijo que ellos me habían sacado a mí del Congreso para poder meter los candidatos de ellos. Perfecto. Vale la pena otro programa con usted. Gracias, doctor Aristides. Lastimosamente el tiempo es exacto, y este tipo de entrevista vamos a volver a hacer, sobre todo este tema que es candente y es controversial en la ciudad, que se conozca todo lo que ha ocurrido detrás de ese entramado. Gracias, doctor Aristides. No, gracias a usted, Daniel. Y a ustedes, muy buenas noches.